anhela el regreso de Cristo. Anhela el regreso de Cristo. Creo que muy poco hemos hablado sobre la segunda venida de Cristo. Hay de repente algunas iglesias que sí se centran bastante, pero particularmente aquí creo que hemos hablado poco. Pero debemos de saber que el regreso de Cristo es así de importante como su primera venida de Cristo, así también la segunda venida de Cristo. Y hemos estado viendo este capítulo 13 y Jesús está contestando unas preguntas, básicamente dos. La primera pregunta que Jesús contesta es: ¿cuándo el templo va a ser destruido? Los discípulos le preguntan: Señor, ¿cuándo va a ser destruido el templo? Y Jesús le responde, y la semana pasada hemos visto esa respuesta. Hoy, para esta semana, para este domingo, Jesús va a responder la segunda pregunta. Los discípulos le dicen: ¿cuándo va a ser tu regreso? ¿Cuándo va a ser tu regreso, Señor? Entonces, Jesús les va a contestar cuándo va a regresar. Pero es necesario ver lo que dice Lucas, porque la destrucción del templo fue en el año 70 y Jesús le había dicho que el templo iba a ser destruido en el año 33. Entonces, en esa generación, ¿no?, unos 37 años más y el templo fue destruido. Pero cuando habla de su regreso a la tierra, Jesús extiende la fecha, porque le dice esto. Le dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Para el regreso de Cristo no iba a ser en el año 70, donde fue destruido el templo, sino iba a extenderse. Dice aquí, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Es decir, hasta que nosotros y otras personas que no son judíos hayan escuchado el Evangelio. Entonces, nosotros no sabemos en sí cuándo va a ser ese cumplimiento. Cuando ocurra ese cumplimiento, nuestro Señor vendrá por segunda vez. Entonces, hermanos, esto pudo haber sido chocante para ellos, porque no sabían una fecha exacta. No sabían. Y esto les pudo haber traído incertidumbre. ¿Y qué es lo que creen nosotros cuando no sabemos algo? Nosotros nos desesperamos. Nosotros tenemos la tendencia de caer en desesperación, en angustia. Por eso Jesús les va a decir a sus discípulos qué deben hacer. Algo van a hacer, algo tienen que hacer ellos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros caemos en angustia, en desesperación, no tenemos certezas, nuestro enfoque cambia. Eso es lamentable, hermanos, pero ocurre. Nuestro enfoque en las cosas espirituales de pronto se tornan a las cosas terrenales. Y comenzamos a amar más las cosas de la tierra que las espirituales. Y comenzamos a anhelar más otras cosas que anhelar el regreso de Cristo. Y vamos a ver cuánto Pablo anhelaba ese regreso y cómo la palabra nos insta a anhelar el regreso de Cristo. Si hasta ahora no hemos anhelado el regreso de Cristo con todo nuestro corazón, Dios nos permite escuchar esto para analizar nuestros corazones. ¿Dónde están nuestros corazones? ¿Dónde está? Entonces, hermanos, Dios nos permite escuchar su palabra porque quiere salvarnos. Y son tres cosas que hoy vamos a ver. Dos cosas que debemos hacer mientras esperamos su regreso. Porque de que va a venir el Señor, va a volver. Pero hay dos cosas que debemos hacer. Lo primero es que debemos anhelar la consumación final. Debemos anhelar la consumación final. Nosotros sabemos que cuando creemos en Cristo somos salvos. Dios nos pasa del reino de las tinieblas al reino de la luz. Somos salvos. Dios nos perdona, nos da su espíritu y nos sella.
Y en Juan 19:30 dice, consumado es. O sea, la obra está terminada. Consumado es. Somos salvos. Pero somos conscientes, hermanos, que mientras vivimos en esta tierra, pecamos. Nosotros somos conscientes que nuestra naturaleza pecaminosa está actuando, está obrando. ¿Cuándo dejará de ser eso? Cuando Cristo regrese. Cuando Cristo regrese, hermanos, completamente el pecado cesará. Esa es la consumación final. Es cuando termina una era, la que estamos ahora, y comienza una nueva era, la era del Mesías, cuando Él venga por segunda vez. Cuando leemos los primeros versos, dicen así: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Nos damos cuenta, hermanos, que la destrucción de los astros ocurrirá. Esto no, por supuesto, no es para tener temor, ¿no? Pero es algo que va a pasar. ¿Saben por qué? Es porque ya no habrá necesidad de ellos. ¿Y qué nos hace entender esto, hermanos? Que nosotros a veces decimos, te veo mañana, te veo en la noche. Expresiones que usamos y las damos por sentado, ¿no? Pero nunca en nuestra mente nos imaginamos que cuando decimos te veo mañana, el sol no estará ahí. Jamás. Jamás. O sea, nosotros asumimos que el sol y la luna estarán ahí siempre. Los damos por supuesto. Pero la palabra nos dice que incluso esos astros, en los cuales estamos tan seguros de nuestra vida, dejarán de ser. Nosotros tenemos inseguridades en la vida, por ejemplo, de que un día perderemos el trabajo, quizás nos despedirán, nos irá mal, nos casaremos con una buena pareja o no. Tenemos muchas inseguridades, pero de los astros no. El sol y la luna y las estrellas van a estar ahí siempre para nosotros. Pero la palabra dice que hasta eso, lo inconmovible, dejará de ser. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que Dios quiere darnos a entender dónde está nuestra confianza, dónde está nuestro corazón. ¿Está en las cosas de la tierra o está en las cosas espirituales? Está en el regreso de Cristo. Aquellas cosas, hermanos, en las que más hemos confiado, porque cuando desaparezca esta tierra, desaparecerá con ella todos nuestros planes también. Todo lo que hacemos acá. Y es para meditar profundamente. Porque, ¿por qué le prestamos más atención? ¿Qué ha pasado con nosotros que nos hemos enfocado en lo terrenal y que no anhelamos el regreso de Cristo? Dice la palabra en Apocalipsis 21, 20. En Apocalipsis 21, 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de la luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Apocalipsis 22, 5 dice, no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinará por los siglos de los siglos. Decimos amén. Amén. Esto nos debe revelar, hermanos, qué es lo que anhelamos más. ¿Anhelamos el regreso de Cristo donde todo desaparecerá? ¿O todavía le decimos a Dios, demórate un poquito? ¿Qué le decimos, no? En realidad, hermanos, lo que debemos anhelar es que ahorita, en este segundo, digamos, Señor, ven. Eso es lo que debe estar ahorita en nuestro corazón.
si no hay eso en nuestro corazón, nos debe enseñar algo. ¿Qué es lo que anhelamos más? Nuestra perspectiva de la vida debe ser afectada por el regreso de Cristo, por supuesto, donde todos le veremos, donde todo lo que vemos aquí en la tierra va a dejar de ser. Esto no quiere decir que dejemos de trabajar, por supuesto, ni que vendamos nuestras propiedades, ni que dejemos de estudiar. Eso no quiere decir, sino esto nos ayuda a descubrir dónde está nuestro corazón, dónde está nuestro mayor anhelo. A veces queremos, ¿es cierto?, como hemos estado diciendo, ver que los hijos se casen, que los nietos crezcan. Son cosas normales, pero por sobre todo debemos anhelar el regreso de Cristo. Que esta era y todo lo que hay aquí deje de ser, para que haya una nueva era sin pecado. Una era donde Cristo reine completamente. Donde ya no luchemos con este pecado, con esta carne. El regreso de Cristo está ligado también, hermanos, con el encuentro con sus escogidos. Cuando Él venga, sus hijos se encontrarán con Él. Serán salvos. Pero también quiere decir que los que no tengan a Cristo no se van a encontrar con Jesús cuando Él venga y van a ser condenados. Todos los fracasos que tenemos en esta tierra, hermanos, todo lo que nos hace sufrir, en realidad es porque nuestra perspectiva está en las cosas de la tierra. Anhelamos más lo terrenal. Por eso debemos de cambiar nuestro corazón hoy. Y como les dije, ¿no deberíamos anhelar su regreso? ¿No deberíamos anhelar esa consumación final? Sí deberíamos anhelarlo. En 2 Timoteo 4:8 dice así: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Los que aman su venida. 1 Corintios 16:22 dice: si alguien no ama al Señor, tal persona es maldita. Señor nuestro, ven, dice Pablo. Maranata. Maranata quiere decir Señor nuestro, ven, ven ya. Como les decía, cuando anhelamos que venga el Señor mañana, la semana que viene, dentro de un año, de repente decimos así porque tenemos algunas cosas que resolver, quizás. O porque queremos todavía hacer unas cosas acá. Pero en realidad debemos decir Maranata. Ven ya, en este segundo, Señor. Yo quiero ya encontrarme contigo. Y esto no se trata de un escapismo. Se trata de el amor que tenemos a nuestro Dios. Las cosas de la tierra importan, pero es cierto, pero Dios quiere revelar nuestro corazón. Filipenses 1, del 21 al 24 dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, dice Pablo. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Si de repente se preguntará, ¿habrá una razón por la cual yo me pueda quedar aquí en esta tierra un poquito más? Hay solo una. ¿Cuál es? Por la iglesia, por el reino de Dios. La única forma que es válido para nosotros de querer quedarnos aquí en esta tierra es para que su reino se extienda. Es por la iglesia. Es por lo que estamos aquí reunidos. Pablo quería irse ya con Cristo, pero dije, me quedo solamente por ustedes. Eso es lo único válido que podemos anhelar. Por eso, hermanos, de repente hoy decimos, ¿no? Señor, podemos decir hoy, mi corazón no está en la iglesia. Es probable que digamos eso.
Mi corazón no está en la extensión del reino, Señor. Señor, no anhelo tu venida. Quizás decimos eso, hermanos. Es porque Dios ha permitido eso para que se revele en tu corazón, para que sea descubierto y te arrepientas y anheles el regreso de Cristo, para que cambie tu perspectiva, para que estés enfocado en lo espiritual, en Cristo. Debemos aprender a poner nuestra mirada ya no en las cosas que van a perecer, por más seguras que parezcan, por más seguras, hermanos, que parezcan, no es seguro. No es seguro. Ni las estrellas que están ahí, por más seguras que decimos mañana van a estar ahí de nuevo, no son seguras. Cuando Cristo venga, todo va a ser conmovido. Entonces, vamos a pasar al punto 2, y este es el último punto. ¿Qué debemos hacer? Jesús nos dice qué debemos hacer. Él conoce nuestra naturaleza, conoce nuestro corazón. Conoce que de repente decimos, Señor, ¿cómo me voy a quedar por la iglesia? ¿Cómo es posible, Señor, que me quede por el reino? Yo quiero hacer mis cosas. Cristo conoce todo. Pero también Él trabaja en nosotros. El punto 2 es, debemos guardar nuestra alma. Y eso es lo que Jesús nos va a hablar en la última parte. A velar. Velar. Dice en los versículos 32 al 37. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Ni Cristo lo sabe, solamente el Padre sabe cuándo regresará Jesús. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad, pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Miren, ¿cuántas veces Jesús habla de velar? ¿Cuántas veces, no? Y velar no es un simple cuidar. Velar, hermanos, implica no dormir, implica, como dice acá en la parábola pequeña que vio, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, da ese ejemplo, o sea, no dormir en la noche, en la madrugada, implica esfuerzo, implica concentración, es más que cuidar. Oración. Así, es más que cuidar, hermanos, velar. ¿Por qué Dios nos dice que velemos? Yo sé que hay muchos conceptos de velar. De repente decimos, vamos a hacer una vigilia en la iglesia, ¿no? Es lo que a veces tenemos en mente, ¿no? Y no está mal hacer vigilias. Pero el concepto de velar se enlaza con la primera parte. Velar quiere decir que seamos tan cuidadosos que si es posible nos esforcemos tanto de que no veamos lo terrenal en nuestra vida. De que lo terrenal en nuestra vida, el enfoque, sea cambiado a esperar el regreso de Cristo. En eso debemos de velar. En que nuestro corazón anhelemos el regreso de Cristo. Todo lo que estorba tu vida, todo lo que hace que no anheles ahora mismo en tu vida, tienes que velar. Tienes que velar. Que es más que cuidar. Al punto de decir, Señor, yo quiero anhelar tu regreso hoy, ahora mismo, Señor. Maranata, ven ya. Fue el deseo del apóstol Pablo. Entonces, en esta parábola Jesús nos habla que hay una obra, porque dice que a las personas que dejó en su casa el dueño los dejó haciendo algo. Entonces, ¿Dios nos ha dejado una obra? Claro que sí. Tenemos la responsabilidad de desterrar lo que hay, lo terrenal de nuestro corazón. Esa es nuestra responsabilidad.
para que digamos, Cristo, ven ya. Debemos velar, que implica no dormir. Otros pueden dormir, tú no. Otros pueden hacerlo, nosotros no. Nosotros debemos velar, hermanos, para que nos encontremos listos cuando Cristo venga. Y como al comienzo estábamos diciendo, cuando uno está en la incertidumbre, no sabe qué hacer, se relaja. Imagínense que Cristo habría dicho, vengo tal día. Es lo más probable que el mismo día nos pongamos a cuenta con Dios. Y si eso es. Pero Cristo como quiere salvarnos, hermanos. No nos dice la fecha, cuándo vendrá. No nos dice. Pero sí nos dice, velar. Cuiden su corazón. Destierren todo lo terrenal. Todo lo que les impide decir, Cristo ven ya. Incluso cosas buenas. Dice en la palabra que será como en los tiempos de Noé, cuando venga Cristo. ¿Recuerdan cómo fue en los tiempos de Noé? ¿Verdad? Fue de pronto, pero acá hay algo importante. Mientras ellos hacían cosas legítimas, comían, se casaban, eran cosas normales, pero estaban distraídos, estaban dormidos, hermanos. Por eso velar, que nada te impida decir, Cristo ven ya, ni las cosas de aquí, ni las cosas legítimas, ni lo que más ames con todo tu corazón, o lo que más valores con todo tu corazón, que nada, hermano, que nada te diga, Señor, Maranata. Velar en eso. En Romanos 13, del 11 al 14, dice así: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Lo terrenal nos distraerá. Lo terrenal nos distraerá. Segunda de Pedro 3:11 dice: puesto que todo será deshecho, las estrellas, el sol, la luna, ustedes deben vivir una vida santa y dedicada a Dios y esperar con ansias la venida del día de Dios. Para concluir, ¿cómo está tu corazón con respecto a la iglesia? ¿Cómo está tu corazón con tu servicio a Dios? ¿Cómo está tu corazón con el evangelismo? Con el enseñar a los demás. Porque si te quieres quedar aquí, es solo por extender el reino, hermanos. Lo dijo Pablo, ¿verdad? Por eso, examina tu corazón. Dios quiere salvar tu alma. Dios quiere salvarte, hermano. Oremos.